tener una pequeña meditación esta noche respecto a los desánimos de la vida, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito el latín, vamos a escuchar un poquito del griego. ¿Qué significa el latín? El desánimo. Significa animus. Si usted no tiene ánimos en you know, en latín, es una forma de decirlo, ¿verdad? Ánimos. Si no tiene ánimos en la vida, ¿qué cree que va a pasar? Es que se va a derribar. Dice el vocabulario también del griego, se dice soplo. Es un soplo que tiene uno, que tiene un ánimo, ¿sí? Si usted se da cuenta, es como que algo le tiene que animar para despertar, algo le tiene que empujar para poder tener esa nueva fuerza, ese soplo que necesita uno. Dice aquí, indica a alguien que se queda sin aire, o tiene aire, o poca energía, o poco esfuerzo, o poca voluntad y valor. Eso significa desánimo. Y dice, en la expresión es buen ánimo, significa, ¿qué significa en la expresión buen ánimo? Significa felicidad, alegría, predisposición, y eso significa en la expresión buen ánimo, ¿verdad? La felicidad y la alegría. Y hay una disposición presta para hacer lo que hay que hacer. Y dice el mal ánimo o el ánimo caído, dice, trae tristeza y el decaimiento y la depresión. Eso es lo que trae estos contrastes, ¿verdad? De la vida del ser humano que pasamos. Esto lo vivo yo y lo viven ustedes también, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos tipos de ánimo? Dice poco ánimo, doble ánimo, ánimo pronto o buen ánimo. ¿Qué es lo que usted está ejerciendo ahorita mismo, hoy en día, mañana, pasado? Todo esto implica mucho en nuestras vidas cotidianas. El poco ánimo, nos dice aquí en Primera Tesalonicenses 5:14, nos dice que el poco ánimo, nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí? Este es un mandato, ¿verdad? Este es un mandato que debemos nosotros de practicar, ¿sí? Al practicarlo, estamos obedeciendo al quien lo inspiró y toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que practicar esto, animarnos unos a otros, porque yo no sé cuál es su desánimo, yo no sé cuál es su tristeza, yo no sé por lo que usted está pasando en estos momentos, pero sin embargo sabemos que todos pasamos por este proceso, por estas etapas, por estas temporadas, ¿verdad? ¿Qué nos dice el doble ánimo? ¿Qué ocasiona el doble ánimo? Nos dice aquí dos mentes y dos personalidades. ¿En dónde está? Está en Santiago 1:8, que nos dice así. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, ¿por qué existe el doble ánimo? ¿Sí? ¿Será que entro a la oración? ¿Será que no entro? ¿Será que voy a trabajar mañana o será que no? Tiene un doble pensamiento. Y este doble pensamiento no es bueno porque está de dos corazones. No sé si han escuchado que hay de dos corazones. Dice, es que me dices algo, pero me lo dices de doble ánimo o de dos corazones, dice, ¿verdad? Entonces, esto no debe de existir en nosotras. ¿Por qué? Porque nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Entonces, el ánimo
de dos caras o de dos, esta lucha constante que tenemos nosotras mismas. Tenemos que luchar contra ello, tenemos que vencer eso, el doble ánimo, ¿sí? Que no debe ser así nuestro comportamiento, no debe ser así nuestro carácter, ¿sí? También nos dice en Santiago 8, 4, 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sí. Esta es inspiración también de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros somos pecadores, pecamos y debemos de reconocer lo que sí. Es cierto, pecamos, le fallamos a nuestro Dios. Y cuando le fallamos a nuestro Dios, decimos, yo estoy luchando a hacer el bien, yo quiero hacer el bien, pero como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, porque queriendo hacer lo que quiero hacer, dice, no lo hago, más lo que aborrezco, eso hago. Entonces hay una lucha constante en nuestro ser, en nuestros caracteres, en nuestras formas de vida que tenemos cada día. Entonces tenemos que, dice, a limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La purificación de nuestros corazones, mis amadas hermanas, es acercarnos a Dios, que Él lo purificará nuestras vidas, nuestras mentes, ¿verdad? Porque tenemos un doble ánimo y eso no es agradable ante Dios. Entonces vamos a ver aquí. El ánimo pronto, dice en Primera de Pedro 5:2. ¿Cuál es el ánimo pronto? El ánimo pronto dice así, am, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a fortalecer a otros esperando algo a cambio, no, sino con el ánimo presto, que el que lo ha dicho nos dará el mérito de ser hijas de Dios, ¿verdad? De recibir la ganancia incorruptible, ¿sí? Que es la grey del Señor. Estar en la grey del Señor, mis amadas hermanas, es un gran privilegio, es una dicha, es una gran felicidad que nos llena cada día poder orientar o poder animar a otros, ¿sí? Con el ánimo presto. Y cada día, ¿verdad? Sabemos que estamos haciendo la voluntad de nuestro Rey soberano. Dice entonces, dice presto, listo, con meta clara, con mente clara y con alegría. Sí, vamos a ver el buen ánimo que nos dice en Filipenses 2:19. ¿Qué nos dice Filipenses 2:19? Nos dice así, Timoteo y Epafrodito dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Aquí el apóstol Pablo le decía, ¿verdad? A los Filipos, a los de Filipenses, de que pues quería mandar a Timoteo allá para que pudiera él traer una noticia de los hermanos, cómo estaban, qué estaban haciendo, si se estaban comportando bien, cómo se estaban eh, relacionando con todos los hermanos en la iglesia. Nosotros estamos prestos a eso para averiguar cómo están los hermanos de Guatemala, cómo están los hermanos de Nicaragua, de El Salvador. Hemos estado al pendiente de eso, nos da ánimo a nosotros. ¿Sí? Todo eso tenemos que estar nosotros al pendientes, qué hay necesidad en las congregaciones, aunque estamos lejos, pero podemos aportar en algo, podemos ayudar en algo a los hermanos, tal vez no con un ánimo, ¿verdad? Pero con un aporte, ¿sí? Eso también ayuda bastante a los hermanos, reanima a los hermanos, sabiendo que estamos al cuidado de ellos, con un corazón listos y prestos para ayudar a los hermanos que están en necesidad.
¿sí? Entonces, nos dice aquí, dice, ¿qué puede hacer con el ánimo? Dice, ¿qué se puede hacer con el ánimo? Dice, corromper los ánimos están en Hechos 14:2, que no lo vamos a leer porque nos vamos a tardar más. Dice, corromper los ánimos. Aquí la palabra corromper es en- envenenar y ánimos es las mentes. Envenenar la mente es el desánimo. Sí, es un veneno, es algo que no nos deja avanzar más allá, no nos deja dar el siguiente paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está envenenado nuestra alma, nuestro corazón, cuando tenemos doble ánimo, cuando estamos desorientados, cuando estamos apagados, ¿sí? Entonces, eso no puede ser así. Así que el ánimo se desenvuelve en la mente, ¿sí? La mente es poderosa para buscar la presencia de nuestro Dios, porque la mano no puede obedecer si la mente no le ordena, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la mente enfocada en nuestro Dios para que Él nos dé el aliento, nos dé la fuerza para seguir teniendo ese ánimo. Dice, confirmando los ánimos en Hechos 14:22, aquí la palabra confirmar es fortalecer y ánimos es mente, alma, así que el ánimo puede ser fortalecido cuando fortalecemos la mente, ¿sí? También dice aquí, ten ánimo, dice en Hechos 23:11, aquí es tener valor, tener el valor, tener ese poder, ¿verdad? De, aunque la mente nos diga otra cosa, aunque estemos confundidos, aunque estemos con doble ánimo, tenemos que ser valientes en buscar la presencia de nuestro Dios. ¿Qué produce el cambio de ánimo? Dice expectativas, rechazo, fracasos, culpabilidad, am, salubridad, lista de pensamientos, malas memorias, un temor o cansancio, celos, envidias y temores, ¿sí? Todo esto ocasiona el desánimo. A lo mejor nos sentimos culpables. Ay, pero si yo no le hubiera dicho esto, si yo no le hubiera dicho aquello, tal vez esto no hubiera pasado y ahora es mi culpa. Sí, eso también nos desanima y nos pone a pensar de que pues es culpa nuestra o que por eso, porque eso hicimos o dijimos, ya las cosas cambiaron, sí. O el fracaso, ¿verdad? A veces estamos tan animadas de hacer un trabajo y de repente, nos dicen, no, ese trabajo que hiciste no está bien. Así que pues lo sentimos y ya no te vamos a dar trabajo. Eso también es un rechazo, aunque usted dio lo mejor, pero fue rechazado. Eso también lo desborona a uno, lo desorienta a uno, ¿sí? Entonces todo eso también tenemos que luchar contra eso. La salud también nos desanima la salud pensando de que, ay, voy a morir porque tengo esta enfermedad, estoy sufriendo, estoy padeciendo esto, ¿sí? No, no tenemos que estar desanimadas. Aunque el cuerpo esté fallando, la mente tiene que estar activa en decir estoy enferma y si voy a morir, pues voy con Cristo. Y si me quedo, pues también es ganancia, porque estando con vida o en Cristo, pues es vivir en Cristo. En esta vida o en la otra es estar en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que estar tristes, no tenemos que estar con doble ánimo, ¿sí? Todo tiene que ser con ánimo. Yo recuerdo una vez que mi esposo decía, ¿verdad? Yo voy a comer, dice, voy a cenar, pero, pero también quiero comer fruta a la misma vez. Y yo le digo, no, eso es malo, tienes que cenar primero y luego tienes que comer tu fruta, ¿verdad? Y él me decía, ay, Olguita, dice, pero si yo voy a morir, pues
De todas maneras va a ser de algo, me decía. Entonces, de todas maneras vamos a morir de algo, o de enfermedad, o de viejos, o de ciegos, o por una caída, ¿verdad? De todas maneras vamos a morir. Nadie se va a quedar aquí. Y lo que tenemos que entender eso es eso, que si vivimos es para Cristo y si morimos es para Cristo. La ganancia la ha dado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que no perdemos nada, mis hermanos, nada. Aunque la mano no se mueva, aunque el pie no se mueva, pero la mente que esté activa, que tenemos un Dios todopoderoso que nos levantará y que nos, aunque del polvo, dice, seremos arrebatados. Entonces, ¿quién nos arrebatará si estamos bajo tierra? ¿Quién? Si no nos podemos ni meñar ni sabemos hablar cuando estamos ya bajo tierra. ¿Quién nos va a arrebatar de la tierra? Solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar la plena confianza, el pleno entendimiento de que es el Dios todopoderoso al quien servimos, ¿verdad? Entonces esos ánimos tienen que ser levantados. Miramos el gato, un buen ejemplo que el gato nos da. A veces nosotros nos desanimamos con tan poquita cosa. Si usted tiene un gato y le echa agua, ¿cómo hace el gato? Sale huyendo, sale despamparrado, sale. ¿Y usted cree que el agua lo va a matar al gato? No, pero el gato siente que se va a morir porque miró el agua. Así somos nosotros a veces. Ay, es que me pasó esto y ya nos desmoralizamos de una vez, nos desanimamos de una vez, pero no nos va a matar el agua, no nos va a matar las dificultades en esta vida, no nos va a matar. Al contrario, nos hace un favor, porque así es como vamos a aprender a sobrepasar nuestras batallas, ¿sí? Es así como vamos a dar el siguiente paso de fe, de confianza, de que sabemos que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Entonces no debemos hacer como el gato, tantito nos pasa algo y decimos que, ay, ya sentimos la muerte. No, sino que debemos de saber que Dios tiene el cuidado de todo, ¿verdad? El dueño del gato sabe que al bañarlo, pues va a oler más rico, va a estar más bueno, ¿verdad? El gatito en la casa, en la cama, pero el gato piensa que se va a morir y no es así. Veamos el elefante. Usted échele agua al elefante. Ah, el elefante feliz se siente. Feliz. Hasta la nariz mete ahí, llena su nariz de agua. Sí, porque le gusta. Sabe que le hace bien. Pero el gato piensa que, ay, lo van a matar con el agua. Entonces no debemos hacer así tan delicados porque la vida es para ponernos más fuertes, más you más dobles, como decía mi abuelo, tenemos que ser robustos en todo tiempo, dice. No, no tantito pasa algo y ya nos flaqueamos, no, no debemos hacer así. Tenemos que recuperar la fuerza mental que Dios nos da, que Dios nos dice en Salmos. Si nos hace favor nuestra hermanita Mari de leer Salmos 55:22. Salmo 20, 55:22. ok, 55:22. Se me pasó. 55:22 ya va. Dice así: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Amén. Amén, amén. Ahora la pregunta es, ¿somos justas nosotras? ¿Somos justas? Honestamente, ¿somos justas? En verdad les digo de que pues yo inmerecidamente estoy por gracia de Dios, ¿verdad? Justa no soy, pero solo por la gracia de Dios es que pues Él no dejará, sí, al justo, dice,
para siempre en su pena, ¿no? En su dolor, en su tristeza, en su llanto, en su pérdida. Sí, no, no quedará así. Entonces Dios es el que tiene el cuidado de todas nuestras penas y dificultades, mis amadas hermanas. Así que pues, si lo vuelve a hacer, a favor de leer otra vez, mi hermanita, y con eso cerramos. Sí, dice así, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Amén. Amén, mis amadas hermanas. Pues con este versículo los dejo en mente para que agarren ánimo y fuerzas en el Señor, que Dios no nos dejará caídos, sino nos levantará, ¿verdad? Amén. Vamos a orar, mis amadas hermanitas, para despedirnos. No sé si entró alguien más. Vamos a ver, no creo. Bueno, oremos.